Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos. La televisión alemana, terrible progresista, ha sacado un documental donde dicen que si tú en Latinoamérica protestas, llega la policía, carabineros y te sacan los ojos. Dicen que estos delincuentes eran unas santas palomas. Vamos a ver el reportaje y lo vamos comentando y nos reímos un poco. ¿Alguna vez has querido participar en una manifestación y lo pensás dos veces porque sabes que las cosas pueden ponerse violentas? Nunca. En una de estas manifestaciones a mí me disparan en los ojos y perdí la visión total. Fue el 1 de diciembre del 2024 donde recibí 6 balazos de goma por parte de las fuerzas represivas del Estado. A mi hermano le ha caído en la parte del pecho, del riñón, y hay compañeros y jóvenes que han muerto en la cabeza. Yo llegué al lugar, estuve 5 minutos y me dispararon. Manifestarse es una forma de expresar opiniones y exigir cambios. Cuando las personas protestan, ejercen múltiples derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Pero como hemos visto en las voces de personas que han vivido situaciones de violencia, los riesgos también pueden ser altos. La represión policial y el abuso del poder en estos contextos puede terminar en lesiones o incluso en desapariciones o asesinatos. Igual el abuso policial no debería existir siempre y cuando los supuestos manifestantes no se pasen las líneas establecidas por convivencia social, ¿no? Si hasta ahí todo bien, si hay una marcha pacífica, genial. Ahora, si se ponen a tirar molotov, piedras, atacar a carabineros, la cosa va a cambiar. Esto no solo deja heridas físicas, sino que también hiera la democracia. Es un elemento fundamental de una democracia, que la ciudadanía pueda expresarse no solamente en las urnas, a través de su elección democrática, sino que frente a distintas iniciativas, decisiones del gobierno de turno, haya la posibilidad pacíficamente de expresarse. Pero hablando hoy en día, yo ya casi no salgo a manifestaciones, salgo muy poco. No es como porque no quiera, sino que es por una cosa ya que va del trauma. El abuso policial, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se refiere a cualquier acción indebida, desproporcionada o ilegal cometida por un agente de seguridad en el ejercicio de sus funciones, incluyendo violencia física, verbal, psicológica o institucional. Y se entiende por represión policial el uso de la fuerza contra ciudadanos, especialmente en el contexto de manifestaciones o protestas, con el objetivo de limitar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y reunión pacífica. Reunión pacífica, dice la caribeña esta. Claro, si la policía los deja avanzar a los supuestos manifestantes, se llegan a meter al Congreso, se llegan a meter a la Casa de Gobierno y pueden generar toda esa anarquía que ellos siempre andan buscando, ¿no, chiquillos? Esta caribeña que sabe. Ahora, antes de avanzar, dejemos algo claro. Sí, en ocasiones hay manifestaciones pacíficas que se tornan violentas, ya sea por disturbios de ciertos grupos, vandalismo, etcétera. Sucede. Las fuerzas del orden están ahí justamente para eso, Y también justamente están los derechos humanos que protegen a eso mismo que estás mencionando allí, que estás mostrando que están incendiando todo. Mantener el orden y para garantizar la seguridad de la población. También tienen el derecho a defenderse si son atacadas, para cuidar su propia integridad si están en peligro. Pero esa intervención debe ser proporcionada y debe procurar restringir al mínimo los derechos, especialmente de aquellas personas que sí se están manifestando pacíficamente. Sin embargo, en muchos casos, la intervención de las autoridades del Estado es lo que hace que manifestaciones pacíficas se tornen peligrosas y violentas. Son ellos mismos los que provocan y ese día en particular directamente no querían que la gente llegue a la plaza, entonces empezaron a... Y obvio, la policía no quería que lleguen a la plaza, porque si llegaban a la plaza seguramente querían tirarle piedras al Congreso, a la Casa Rosada, zurdita anti-Milei. Obvio, más palo y más piedras deberían tirarle los policías a esto. disparar y tratar de persuadir la manifestación desde incluso antes de que comience. Las manifestaciones no pacíficas yo creo que vienen de parte de la policía, porque la policía es la que provoca a los manifestantes. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos que deben seguir las fuerzas de seguridad? La policía provoca a los manifestantes. ¿No vieron que siempre decimos a estos chiquillos, los zurdos de mierda nunca tienen la culpa y nunca se van a hacer cargo de las cagadas que ellos también hacen? Para mantener el orden público. Hay estándares internacionales, hay incluso estándares específicos para el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional establece ciertos estándares para el uso de la fuerza. Uno de ellos es el principio de legalidad, que indica que el uso de la fuerza debe basarse en reglas y que los agentes deben cumplirlas. El principio de necesidad sostiene que solo debe usarse la fuerza para proteger un objetivo legítimo, por ejemplo, la vida de una persona. El principio de proporcionalidad exige que la fuerza utilizada sea acorde a la amenaza.
Amnistía Internacional también establece que cualquier uso de la fuerza debe ser objeto de control y rendición de cuentas. Y por último, sostiene que el hecho de que algunas personas ejerzan violencia durante una protesta no convierte a toda la protesta en violenta. Por supuesto. No, no a todos, pero a los que están cercanos a ellos sí, pues, o sea, las primeras líneas siempre van a ser violentos y ellos hay que reprimirlos, a ellos hay que pegarle un palo en la cabeza para que nunca más hagan eso. Que en distintas manifestaciones hemos visto en algunos casos participación de actores violentos o que, por ejemplo, atentan de manera directa contra policías que están tratando de frenar la manifestación, en algunos casos en los cuales se han visto, por ejemplo, envío de estas llamadas cócteles Molotov o bombas Molotov. Es cierto que algunas de esas cosas han existido en algunas de las protestas, pero eso no permite generalizar que toda la protesta sea el resultado de una infiltración criminal. La protesta. Lo que pasa es que los criminales se esconden, los criminales son todos igual, incluso los que están protestando, o sea, serán los que no están allí tirando piedras son muy pocos, los que generan los disturbios, ya a los que se les pega y a los que se les reprime con toda la fuerza de la ley, que dicho sea de paso, es ley, valga la redundancia, son delincuentes y está bien. Esta es una magnífica forma de corregir al poder. A lo largo de la historia, las protestas han sido el motor de algunos de los movimientos sociales más poderosos. Han sacado a luz injusticias y abusos, han exigido rendición de cuentas y han inspirado a las personas para que sigan esperando un futuro mejor. Sin embargo, a menudo los gobiernos y otros actores con poder encuentran nuevas formas de reprimir las protestas y silenciar las voces críticas. En América Latina, en los últimos años, se han visto duras represiones y enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas a cargo de hacer cumplir la ley. Con los datos disponibles es difícil presentar un ranking mundial consolidado que clasifique a los países según los niveles de represión durante manifestaciones. Pero sí podemos ver que en los últimos años varios países latinoamericanos han pasado por levantamientos sociales en los que los enfrentamientos con las fuerzas de la ley se han tornado tan violentos que han dejado víctimas mortales. Ojo, estos no son los únicos casos de manifestaciones reprimidas en la región, solamente una selección. En abril de 2018, las protestas antigubernamentales en Nicaragua dejaron a más de 300 personas fallecidas, la mayoría a manos de agentes del Estado. En Chile, durante el estallido social de 2019, se registraron 359 casos de traumas oculares entre los manifestantes. Los venezolanos también se han visto fuertemente reprimidos por las protestas a raíz de la crisis sociopolítica, especialmente entre 2020 y 2024. Cuba en 2021 se enfrentó a una fuerte represión durante las protestas desatadas por la crisis política, sanitaria y alimentaria. A finales de 2022, Perú vivió un estallido social tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la proclamación de la actual presidenta Dina Boluarte como su sucesora sin elecciones. Y muy recientemente también está el caso de Argentina durante las protestas por el ajuste económico del presidente Javier Milei. Bueno, las lesiones que sufrimos cuando nos movimos. Ya, mirá, chiquillo, para empezar acá, la Dolce Vele entrevista a ese tal Luca, es un tipo, un dirigente estudiantil, es como de la Universidad de Chile, es como de la Universidad de Chile, de acá de Argentina, de la UBA, tiene ya más de 30 años y todavía sigue en la universidad, es como el Dauno Totoro, ¿ok? O sea, lo que diga él vale mierda porque es el Dauno Totoro. Movilizamos son sobre todo por el gas pimienta y el gas lacrimógeno, incluso a veces, muchas veces, palos por parte de la Policía Federal y otra cosa es cuando va uno, por ejemplo, a cubrir a esa marcha, si tú no eres como ellos, si tú no eres un delincuente, un izquierdista, un zurdo sucio de mierda, te van a agarrar a patadas. Ha pasado muchos casos donde a los youtubers que van a meterse allí a hacer sus notas, a trabajar, porque de eso viven, esta misma gente los caga a palos, así entre 100 contra 1, así. La gendarmería. En esas manifestaciones la policía nos ha golpeado, nos ha reprimido y nos han insultado. En las noticias cada 2 días salían heridos por perdigones, heridos con globos oculares reventados, en distintos contextos, ya sea en marchas propiamente tal que se tornaron violentas, como en simples cacerolazos totalmente pacíficos en los que literalmente habían señoras que perdían ojos, que salían heridas simplemente por salir a la calle a expresarse. Mentira es eso, nunca cacerolazo, nunca los carabineros le atacaban directamente a los ojos, es mentira, pero bueno, le dan cámara porque era Dolce Vele, obvio. En algunos casos, ese abuso de la fuerza policial logra sus objetivos. Y eso es lo que lamentablemente tenemos que ocurrido en gobiernos que van más allá en cuanto a prácticas autoritarias, como en Nicaragua o en Cuba, que las protestas van disminuyendo. Y no porque la gente esté feliz, sino porque sencillamente el costo es demasiado alto, o porque quienes estaban haciendo esa resistencia más fuerte han tenido que irse al país.
Entonces, lamentable, es una consecuencia de medio y largo plazo que es muy grave. Entonces, tanto en regímenes autoritarios como Nicaragua, Cuba o Venezuela, hasta en países con estándares democráticos como Chile, el aumento del uso indebido de la fuerza policial en las protestas hace que cada vez sea más difícil. No, no es el aumento de uso de la fuerza, todo lo contrario. Al menos en el caso de Chile, la policía cada vez puede actuar menos. Imagínense si eso fue lo que hicieron los carabineros, supongamos que un ocular, imagínense todo el destrozo que hicieron los otros, por Dios, incendiaban personas, eso no están mostrando a las carabineras incendiadas, por Dios, progres de mierda. ¿Qué pasaría si va un latinoamericano y se pone a hacer un bardo exactamente el mismo, incendiando, tirando molotov a la policía alemana? ¿Qué le pasaría a ese tipo que anda tirando bombas molotov y cagando a fierrazos a la policía en Berlín? ¿Qué pasaría? Difícil sentirnos seguros cuando hacemos oír nuestra voz. Veamos puntualmente cómo es que la policía abusa de su poder, qué puede y qué no puede hacer. ¿Te parece que la respuesta de la policía en estos videos es necesaria? Una advertencia aquí, las siguientes imágenes pueden ser fuertes. Claro, y agarraron la de Claudio Crespo, un recortecito nada más para mostrárselo a toda Latinoamérica de que esa es la policía. Ojalá fueran así todos. O sea, todos los policías, ojalá que fueran así como Claudio Crespo y que caigan así a palo a los delincuentes anarquistas. ¡Oye, hermano, pero huevón! No vaya para tu weá. Recordemos, los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley deben hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y de forma proporcional a la amenaza a la que se enfrentan. Pero ahí Esto, claro, es todo un reto. Muchas veces este análisis se tiene que hacer en cuestión de segundos, en condiciones complejas y peligrosas. Justamente para evitar la necesidad de recurrir a la fuerza letal, los gobiernos deben proporcionar a sus cuerpos de seguridad medios eficaces y menos letales. Y claro, asegurarse de que estén capacitados para su uso. Pero si le dan taser y tampoco los políticos quieren que las usen, pues entonces, ¿qué van a usar? Al final, ¿qué van a usar si del otro lado los anarquistas tienen bombas molotov? Conocidas como armas menos letales, son dispositivos diseñados para incapacitar, controlar o disuadir a una persona sin causar la muerte o lesiones graves. Algunos ejemplos son los bastones de defensa, los gases lacrimógenos, los cañones de agua, etc. Pero ojo, se llaman menos letales en lugar de no letales porque a pesar de que no están diseñadas para matar, existe la posibilidad de que tengan efectos letales. Bueno, entonces no usamos nada, porque si son no letales, por ejemplo, este micrófono es no letal, pero si yo este micrófono me lo empiezo a golpear la cabeza, me va a hacer daño, ¿entiende? Señorita, por Dios, es no letal nada más, como esta lata de gaseosa, no letal, pero si yo agarro esta lata de gaseosa y se la tiro por la cabeza a alguien, le va a hacer daño. Pelotuda. Pero es evidente que en América Latina ha habido un uso abusivo de equipamientos, de armamentos destinados a la contención en principio de protestas y que la forma en la cual se... Chiquillos, ¿qué parece eso? Le están tirando no sé qué cosa en la cara, yogur, leche, ¿qué parece? Díganme ustedes. A ver, el público masculino que me diga qué parece eso. Ha hecho uso de ellos. Chiquillo. Ha tenido impactos en algunos casos en la vida y en muchos otros en la integridad física de las personas. Por ejemplo, el fotógrafo argentino Pablo Grillo quedó en estado grave. Ya, ahora, ese argentino también igual, que andaba, mire dónde se pone en el medio justamente del enfrentamiento entre los anarquistas con la policía. Ya, pues hermano, ¿cómo te ponía en el medio? Ahí quieres un poco, ¿no? Con rotura de cráneo a causa del impacto de una cápsula de gas lacrimógena en una manifestación en Buenos Aires el pasado 12 de marzo. En Argentina, las protestas han aumentado desde que el presidente Javier Milei puso en marcha su plan de ajuste del gasto público. Todos los miércoles, los jubilados se concentran en pequeños grupos para protestar por el declive de sus pensiones. ¿Vieron, chiquillos, que hacen igual que en Chile, y allá se juntaba en la Plaza Italia todos los viernes? Aquí en Argentina hacen todos los miércoles, pero no va absolutamente nadie, no va nadie. Cada vez hay menos gente. Pero el pasado 12 de marzo, la manifestación tomó fuerza cuando sindicatos, movimientos sociales e hinchas de diversos clubes de fútbol se unieron para apoyar a los jubilados.
Y la foto del Diego, ¿no? Todo Suro tiene que estar con la foto del Diego. La represión policial en las manifestaciones ha ido en aumento desde la llegada del presidente Javier Milei al poder, y la de ese día fue el mayor despliegue policial desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023, según medios locales. La gente no estaba haciendo nada, de una cuadra para este lado del Congreso, y vinieron las motos y empezaron a desplegar todas. No estaban haciendo nada. No estaba haciendo nada, señor, y viendo la moto y me tiró de golpe. Yo no estaba haciendo nada. Yo quería pasar por ahí, nada más. Estaba todo vallado, pero que yo quería pasar nada más. Por Dios, chiquillos. Chiquillos, cuéntenme ustedes qué piensan acerca de toda esta gente mentirosa que cuando los pillan nada más salen arrancando. Tan piolas, se creen, tan revolucionarios, pero cuando están ahí enfrente a la policía, reculan y se van corriendo y después están llorando los derechos humanos. Chicos, si les gusta este comentario, este canal, así que este noticiero, suscríbanse al canal y activen la campanita porque de esta forma ayudan mucho a crecer con esto y a que yo haga más videos también. Así me motivan. Así que porfa, dense un tiempito, nada más de 30 segundos, 20 segundos y se suscriben, porfa. Para la gente, pero tiraban como, ¿a qué me importa? O sea, no sí, obvio. Las piernas, no. Para todos lados. Amnistía Internacional, de hecho, ya ha denunciado retrocesos significativos en el derecho a la protesta en Argentina, documentando casos de abuso de fuerza policial. Ya habíamos visto, por ejemplo, hechos de violencia policial bien brutales y lo constatamos directamente con Amnistía Internacional en las protestas. ¿Qué le ha pasado a eso? A eso no le pasó nada, mira, está tirado ahí nada más dando jugo, pero ¿qué le ha pasado? ¿Está sangrando? ¿Está roto algo? No está haciendo show nomás. En Jujuy, que fue previo al gobierno de Milei, pero por otro lado, el gobierno de Javier Milei ha profundizado esto, sobre todo por la vía de una serie de normativas administrativas, de regulaciones administrativas que permiten o dan más permiso para que las policías actúen de determinada forma. Muy famoso fue lo que se conoció como el protocolo antipiquetes, que básicamente lo que dice es que cualquier persona o cualquier grupo que impida el tránsito vehicular se trata como que estuviera cometiendo un delito flagrante. En su informe mundial 2025, Human Rights Watch... Dios, es así, está escrito en la Constitución, por eso lo aplica mi ley, ¿me entiendes? Cuando te cortan la calle te están impidiendo el libre tránsito y eso es en contra de la Constitución, de las leyes, así que, es un delito, solamente que antes no se aplicaba. Criticó la actual administración argentina por implementar medidas que obstaculizan el derecho a la protesta pacífica. Destacó que el protocolo para el mantenimiento del orden público presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criminaliza las manifestaciones y otorga amplios poderes a la policía. El protocolo antipiquetes había derogado la resolución que prohibía el uso de lanzadores de gases lacrimógenos. Al derogarse esa prohibición, se activa el lanzamiento de estos gases lacrimógenos a través de, digamos, unas pistolas que lanzan este tipo de gases y pudimos documentar, lo publicamos justamente hace un par de semanas, el uso de estos lanzadores de gases en una manera horizontal y no de manera parábola. Según Amnistía Internacional, un proyectil de gas lacrimógeno... Vieron que cualquier cosa van a buscar para tratar de jugar a la policía. Miren, no, es que tiró de forma horizontal y no vertical, es que tiró hacia allá en el ángulo tal y está permitido en este ángulo. Por Dios, señores. La fuente, Amnistía Internacional, obvio. De aproximadamente 100 gramos, que viaja a 70 metros por segundo, tiene la suficiente potencia de causar heridas graves o incluso la muerte. Un disparo a una distancia de 30 metros que golpee directamente a una persona podría ser letal. Ya, pues y una molotov de ese mismo lado, pero hacia la autoridad, ¿cuánto daño le hace a un policía una molotov a esa misma altura? Desde ya que este gobierno, en todas las represiones donde Patricia Bullrich ha aplicado el protocolo, son las represiones donde recibimos gases, también ese año... Hippie de mierda, mira, pero justamente por eso la gente votó a Javier Milei, porque la gente quiere eso. Así el verano, quemaduras en la piel por un gas nuevo que habían incorporado, una quemadura química. Las directrices de Naciones Unidas también indican que es imprescindible que estas armas sean precisas. Por ejemplo, en el caso de los proyectiles de impacto cinético, como las balas de goma, deben estar diseñadas de manera que los tiros no se dispersen porque pueden ser peligrosos si impactan donde no deben. Si alcanzan zonas sensibles del cuerpo, las consecuencias pueden ser fatales. Fatal. Ahí viene lo de Chile. Yo perdí la vista inmediatamente en ese momento. Tuve un estallido ocular, o sea, se reventó el ojo. Un estallido social, un estallido ocular, las dos cosas. Igual no tienes que andar allí. Pongámosle de que esta chica sea inocente,
no has tenido que ir a ese lugar porque era muy peligroso en ese momento. Escuchen bien, a finales de 2019, Chile alcanzó el récord mundial de lesiones oculares durante el estallido social. A nivel internacional, haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que la campilla y vieron abajo. fueron dañadas en armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto, incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos cortes. En total son más de 1.900 lesionados por balines y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos ese número en 2 semanas. Uno de los casos más conocidos es el de Gustavo Gatica, quien perdió la visión en ambos ojos durante una manifestación el 8 de noviembre de 2019. Esto fue un día viernes en la Plaza Dignidad, que fue como el epicentro de... Ya el ahuevonado, a pesar de que perdió la vista y estaba para la cagada, sigue diciendo la Plaza de Dignidad. Ya ahí nos damos cuenta nada más que era un revolucionario de cartón. De las manifestaciones en la Plaza Dignidad, que fue como el epicentro de las manifestaciones de aquellos años. Recuerdo que a mí me sacan de la plaza los equipos médicos que se instalaban ahí. Era tal la represión que... Esos equipos médicos que se instalan allí también son otros anarquistas de mierda, Habían equipos de salud en diferentes lugares de la plaza, imagínate. Entonces me sacó un equipo médico y ahí me tomó una ambulancia que me lleva a una clínica y ahí estuve cerca de 3 semanas hospitalizado. Según números del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, en un informe de diciembre de 2019, hubo un total de 359 casos de heridas oculares, de las cuales 336 fueron lesiones o traumas y 23 resultaron en un estallido o pérdida ocular, lo que comenzó con protestas a raíz de la subida de la tarifa del transporte público en la región. Sí, fíjense que hoy el transporte público subió 3 veces más que eso y no pasa absolutamente nada, ¿no? Qué raro. La metropolitana de Chile detonó una ola de manifestaciones que se fue propagando rápidamente por casi todo el país. Hoy ese periodo se conoce como el estallido social de Chile. Ante la magnitud de las manifestaciones, el entonces presidente Sebastián Piñera entregó el control de la capital y de varias regiones al ejército, decretó un toque de queda y ordenó el despliegue de 20.000 carabineros. Estamos en guerra. Obvio. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Lo único serio que dijo Piñera durante el estallido social fue aquello y nadie lo supo escuchar. Ahí todos le soltaron la mano y bueno, quedó la cagada. Si la gente se prendía a ese discurso de Piñera, podían acabar con el anarquismo. Que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Un informe de Human Rights Watch habla de pruebas consistentes de que el cuerpo policial de carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas, hirió a miles de personas con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Había un contexto donde se te dificultaba llegar a las manifestaciones, como si el gobierno no quisiera que nosotros nos juntáramos. Y obvio, pues imbécil, no querían que te juntes justamente porque ibas a terminar así. Te estaban ayudando, tarao, y vos fuiste contra la corriente a meterte y bueno, ahora viene la Dolce Vela a hacerte un reportaje. Manifestarnos. En este mismo contexto donde la policía reprimía, también manifestantes intentaban dispersar a los carabineros, a la policía, ¿cachai? Entonces ahí se generaban cierto conflicto. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre el 19 de octubre y el 20 de diciembre de 2019, me cae mal esa haitiana ahora, me cayó re mal esa flaca, muy mal, más progre no puede ser. Se registraron, escuchen bien, un total de 3.557 personas heridas en los hospitales por motivo de las manifestaciones. De ellas, unas 1.605 fueron heridas por perdigones, 223 por bombas y gas lacrimógeno y 185 por balines. Eso sí, el reporte de Human Rights Watch también señala que, si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, hubo grupos vandálicos que cometieron delitos como ataques a carabineros, ataques a comisarías con piedras y bombas molotov, saqueos, etc. Entonces, ¿cómo se afrontan las manifestaciones en estos casos? El actuar de la policía, el actuar de las autoridades debiera ser diferenciado. Miren chiquillos, miren si esa mina, ese Ana Pique Romo, miren si esa va a saber cómo actuar en semejante caos, en ese estallido social. Esa viene a enseñarle a Claudio Crespo. Dios mío, ¿no? ¿Quién carajo le dio poder a esta porquería de ser humano? Esta viene a enseñarle a Crespo, sí, seguro. Debiera ir a contener esos hechos de violencia. Ahí, de hecho, podría haber un uso legítimo de las fuerzas si es necesario para detener esos hechos de violencia y poder aprehender, poder tomar detenidas a las personas que están cometiendo esos delitos. Pero, a la vez, proteger a las personas que se están manifestando pacíficamente. Creo que es como lo más recurrente, que el lanzamiento de objetos contundentes
y o incendiarios, obviamente me parece mal. Obviamente, tanto como uno como manifestante pide la protección y el respeto para manifestarse de forma legal. El abuso de poder por parte de las fuerzas policiales en América Latina no solo se manifiesta en la violencia durante las manifestaciones, sino también en la falta de justicia para las víctimas. Ya hemos visto cómo videos, testimonios y reportes de organismos tanto nacionales como internacionales documentan los casos de abuso de la fuerza policial. No es ningún secreto. Sin embargo, la mayoría de veces no se lleva a cabo ninguna investigación ni proceso legal por estas agresiones. Diría que... ¿Cómo que no? Claudio Crespo hasta ahora lo siguen citando. Me atrevería a decir que en prácticamente todos los casos, la mayoría de los casos quedan en el mismo ejemplo chileno, el porcentaje de casos en los que ha habido efectivamente un juicio y una condena es el mínimo. No son, o sea, de los... El mínimo, dice, de la Campillay está para la cagada, el otro que supuestamente el pibe se tiró del Mapocho, ahí vamos 2, y Claudio Crespo 3, y entre otros más, por Dios que este es el mínimo, dice esta vieja mierda. Es más, son los delincuentes los que al final se les dio una pensión de gracia. Hay un registro de, digamos, 10.500 casos de violencia policial y no ha habido mucho más de 50 condenas. En el caso que les contaba de Gustavo Gatica, tuvieron que pasar 5 años para que el juicio pudiera empezar. Pasaron algunos días desde el disparo hasta que hicimos la denuncia. En ese momento no se sabía quién había sido el autor de los disparos. Ha sido una investigación lenta, una investigación compleja sobre todo porque no se contó en ningún momento con el interés de cooperar desde la policía. Y ahora ya, bueno, empezó el juicio hace algunos meses y estamos en eso. Y bueno, eso en el caso de las personas que se atreven a denunciar. Por la misma represión, algunas víctimas prefieren quedarse calladas. Hay un profundo miedo y eso básicamente tiene que ver con un poco la convicción de que el Estado no les va a proteger y que no hay mecanismos suficientes de protección de víctimas y testigos en la región para garantizar que si denuncian, más aún si testifican en un juicio, no van a tener consecuencias en contra de su vida y su integridad personal. Aquí surge una pregunta muy importante. ¿Recae la responsabilidad solo en los policías que abusan de su poder en situaciones concretas? No hay responsabilidad solamente de los autores materiales, de quienes efectivamente dispararon, golpearon o vaciaron, sino también hay responsabilidad de mando. Y esa omisión de efectivamente impedir las violaciones de derechos humanos del que tenían conocimiento implica que ellos también tendrían responsabilidad, incluso criminal, por lo que había estado ocurriendo y que eso es algo que se debería investigar. En Perú, el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía y el ejército durante 3 meses de protesta tras la destitución del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022 dejó un saldo de al menos 50 víctimas mortales y más de 1.000 personas heridas. Según confirma Amnistía, ninguno de los mandos militares o policiales que estuvieron a cargo de la estrategia y los operativos durante las manifestaciones fue sancionado. Todos permanecieron en sus puestos durante el periodo de la crisis social o incluso fueron ascendidos. Y justamente el gobierno de Dina Boluarte. Es que así tiene que ser, ciertos chiquillos si defendieron a su país tienen que ser ascendidos, obvio. Claudio Crespo, por ejemplo, debería ser jefe de todos los policías, pero bueno. Les da muchas armas, les sigue dando herramientas, los sigue como que ellos alabando, ¿no? Que están haciendo una buena labor asesinando, buena labor hiriendo. El informe ¿Quién disparó la orden de Amnistía Internacional? Considera que una serie de acciones y omisiones desde las más altas esferas del Estado peruano, incluida la presidenta Dina Boluarte, tuvieron consecuencias letales durante las protestas. Como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según la Constitución de Perú, la presidenta tenía la posibilidad de encauzar las acciones de los ministros de Defensa e Interior, quienes por su parte son responsables de las fuerzas de seguridad. Y hay jurisprudencia que permitiría investigar la responsabilidad incluso penal de la presidenta Dina Boluarte en cuanto lo que en Perú se le ha llamado la autoría mediática, que es como la autora intelectual de los delitos que se cometieron. Ella asistió a al menos 29 reuniones con sus ministros en las cuales ella estuvo al tanto de las muertes, en las cuales ella estuvo al tanto de que se estaba enviando una fuerza de élite de combate a las regiones, que existieron órdenes verbales del ejército para... Sigue en Perú, al menos nos ayudaron un poco más a los policías, no como en Chile que los abandonaron y que se creyeron cada vez más. Disparar balas, no solamente como en el caso de Chile, por ejemplo, perdigones, sino balas. Sin embargo, recordemos que los funcionarios públicos de alto rango suelen tener inmunidad.
Para que puedan ser investigados, primeramente debe levantarse la inmunidad, un proceso que toma tiempo. Si no se hace este proceso de levantamiento de la inmunidad ante el Parlamento, no se podría investigar estos casos. Silenciados en las protestas o ante la justicia, esa es la realidad de muchas víctimas de abuso policial. Veamos qué tiene que cambiar. Cuando un grupo de personas protesta, generalmente es porque quieren que el Estado escuche sus opiniones y preocupaciones, porque quieren que haya diálogo. Pero en vez de sentarse a hablar, en ocasiones los gobiernos hacen lo contrario. Normalmente son asuntos muy básicos. Son pelotudeces, por eso el gobierno no les hace caso, porque son idioteces. Además, para eso, esa misma gente votó a sus representantes como diputados en el Congreso, que son los que tienen que hablar por ellos, no ellos pedir una audiencia con el presidente. Derecho social. Pero como votan a la izquierda, los diputados se olvidan de ellos y los pelotudos no les queda otra que andar protestando. Es básico, derecho a una pensión digna, derecho a la salud, derecho el protestar en contra de actos de corrupción en el gobierno. Son asuntos muy, muy básicos que en lugar de atenderse, lo que se hace es estas estrategias de estigmatización y criminalización. Y siempre las protestas aparecen cuando hay gobiernos de derecha nada más. Cuando gobierna la izquierda nunca hay protesta. Todo conflicto, el diálogo siempre es clave. A raíz de las protestas masivas de 2019 en Chile, Carabineros ha buscado modernizar sus tácticas de manejo de manifestaciones. En 2023, por ejemplo, se estableció un convenio con la policía alemana para incorporar técnicas y tácticas avanzadas, incluyendo la introducción de los llamados agentes de diálogo. Era una figura que no teníamos considerada en nuestras operaciones y que son muy importantes en la fase preliminar, ¿cierto?, a estos eventos. Para dejarlo claro, en Alemania también hay casos de excesos policiales en protestas. En este ejemplo, hablamos de estrategias desarrolladas justamente para intentar evitar esos excesos y que puedan servir en otros países. Los expertos también insisten en que las fuerzas de seguridad deben mejorar su capacidad para distinguir a aquellos grupos que están siendo violentos en la protesta. Como dice el dicho, no deben pagar justos por pecadores. Por ejemplo, hay fuerzas policiales en Europa, como puede ser el caso de Alemania, que tienen inclusive un mejor sistema de inteligencia, el uso de nuevas tecnologías para poder monitorear que las manifestaciones... Mira, los alemanes se dejaron repoblar por los musulmanes, así que mejor que se queden callados y que no nos enseñen nada. Se realicen de una forma pacífica. Pero para víctimas como la colombiana Lady Cadena, quien perdió un ojo por una bala de goma mientras se manifestaba en Bogotá, y para organismos como Amnistía Internacional, debe haber regulaciones más rigurosas del tipo de armas que puede usar la policía durante las protestas. Todas las personas debemos tener libertad para protestar pacíficamente y sin miedo. Protestar de manera pacífica y legal nunca debería costarte un ojo, mucho menos la vida. Todo lo contrario, debería ser un acto que celebre nuestros derechos humanos más fundamentales y los estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Cuéntenme, ¿alguna vez han sido reprimidos al manifestarse de manera legal? ¿Cómo reacciona la policía en sus países cuando la... No, nunca he sido reprimido por manifestarme porque yo no soy un violento de mierda y no pido pelotudez y me dedico a trabajar y a hacer plata y a generar y a tener una mejor calidad de vida y a ser feliz, no ser un zurdo amargado. Y desgraciadamente la policía en mi país actúa muy mal. Ojalá pudieran actuar todos 50 veces más para que todos los anarquistas de verdad les den miedo salir a la calle, ¿cierto o no, chiquillos? ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que dijo Gatica, lo que dijeron esos zurditos colombianos, argentinos, que la policía es mala y que ellos solamente quieren hacer escuchar su voz, no su voz, que dicho sea de paso, nunca nadie se las pidió? Bueno, gente, si les gustó este video, recuerden que pueden ayudar, ¿saben qué? Suscribiéndose al canal de Evalue, activando la campanita, comentando y dando like. De esa forma ayudaré un montón con este noticiero libertario. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.